Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen en los canales de YouTube y Facebook. Este miércoles volvemos a las enseñanzas correlativas que llevamos sobre el libro de Juan y tenemos un estudio muy interesante, muy bueno, donde veremos al Señor Jesús hablar de sí mismo de una forma que pocas veces quizá se pueda ver. En este Evangelio se ve muchas veces y esta es una de las veces más asombrosas. El tema es crónica de una resurrección. Disponible desde las 7 de la mañana hora de Guatemala cuando lo transmitiremos. De ahí en adelante usted lo podrá ver tanto en Facebook como en YouTube. Le pedimos a Dios que nos conceda su gracia y su revelación. Bueno, tal vez lo dije mal, la revelación la ha concedido desde que nos dejó las Escrituras, desde que nos dio esa gran oportunidad de poder volver a la forma en que Él se comunicó con su pueblo con la palabra escrita. Pero la petición es que, como la palabra es viva y es actual, y Él renueva la obra de la creación todos los días, que hoy nos renueve el entendimiento también para poder ver nuestra porción de luz divina en este pasaje de Juan capítulo 11, donde está el tema anunciado de la crónica de una resurrección. Y lo mejor es comenzar con una petición de oración, con una oración al Señor para suplicarle que nos conceda esa gracia en el enseñar y en el escuchar. Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra bendita. Gracias Señor porque viniste a esta tierra, trajiste tu palabra a este mundo oscuro y has sido el árbol de la vida en este desierto y la luz a este mundo. Y hoy queremos rogarte que, haciendo una pequeña reflexión sobre nuestro corazón, no lo merecemos. No merecemos ningún trato preferencial tuyo ni tu revelación. No estás obligado con nosotros para nada, pues estábamos destituidos de tu gloria, separados de ti, divorciados de ti por causa del mal que decidimos como humanidad tomar desde el inicio de los tiempos de la historia humana. Pero tú que eres tan rico en misericordia, no nos dejaste en ese desierto hundido, sino que tomaste las acciones para venir, revelarte, redimirnos y llevarnos a la gloria. Y eso es lo que nos hace agradecerte y pedirte que podamos ser capacitados para recibir el depósito de tu esplendor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos saludos a nuestros amigos de todas partes que se conectan a este estudio, que ya lo han conocido, que lo han compartido y que quizá siguen la secuencia de cada semana. Hoy, 14 de abril, veremos el tema número 45, el estudio 45 solo del Evangelio de Juan, y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 del capítulo 11. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Este versículo pone el contexto familiar, un poquito geográfico, y da unos detalles impresionantes
Pero nos dice también cómo el Evangelio, cómo tenemos que ver que las escrituras del Nuevo Testamento, aunque están eh, plasmadas en el idioma griego, pero su fondo, su pensamiento y su teología es innegablemente hebreo. Y se ve la transformación en algunos nombres, por ejemplo, Lázaro. Lázaro, para nosotros Lázaro pues, es un nombre bastante actualizado en nuestro medio, aún que estamos a distancia de 2000 años casi, pero es un nombre hebreo, es Elazar, Elazar. Ese es el nombre original de Lázaro. Lázaro viene a ser también un levita. ¿Y por qué es un levita? Por la forma en que lo sepultaron, por la forma en que le cubrieron las manos, le ataron las manos. Era la costumbre para enterrar a los levitas, a los descendientes de Aarón. Y así hay otros detalles que son netamente de la cultura de la Biblia, del pueblo de Dios. Ellos vivían en Betania, una aldea. La aldea tenía dos hermanas, María y Marta. El paréntesis del versículo 2 nos dice, nos amplía la información. Y María, cuyo hermano Lázaro o Elazar estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. La familia era bastante cercana al Señor Jesús. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, dice el verso 3, Señor, el que amas está enfermo. Entre paréntesis usted puede ver la palabra en Bastardías, la palabra filis, que viene del verbo griego fileo, que es una forma de amor fraternal. En hebreo no existe la diferencia de un vocablo para el amor de hermanos, un vocablo para el amor hacia Dios o el amor conyugal. En hebreo existe solamente el verbo ahavá, y ese verbo es el verbo amar, que se va reconociendo en relación o en función de el mandamiento que hay. Por ejemplo, a los padres hay que amarlos, pero hay que honrarlos, a Dios hay que reverenciarlo, etcétera, etcétera. Entonces, el griego sí tiene que hacer una diferenciación, porque necesita aclarar, ¿verdad?, que el Señor amaba con amor filial, con amor fraternal a Lázaro. Juan 11:4 nos dice, y Jesús al oír la noticia de que esta familia que amaba tenía un problema, una situación de necesidad, y hoy que nosotros hemos pasado de cerca muchas necesidades de seres queridos, de amigos, de hermanos conocidos que se enferman y que hemos tenido que recurrir a la solidaridad de nuestros hermanos para ruegos, oraciones y peticiones por los que están enfermos. Conocemos esa inquietud cuando alguien se enferma de ir a Dios para rogar por él y suplicar. Entonces, esta familia que confiaban en la amistad y en el amor del Señor Jesús, pues le mandan avisar que está enfermo. Pero la reacción del Señor Jesús es extraña, es extraordinaria. Al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ya es una impetuosa declaración desde el principio del relato. Es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Nosotros con nuestra mentalidad tan circunscrita al tiempo presente y a otras limitaciones por desconocimiento, pues no somos capaces muchas veces de dejar una petición en las manos de Dios y de hacer una oración verdaderamente como hay que hacer las oraciones
que hay que llegar a un examen, a hacer un juicio, porque eso significa la palabra oración, leipalel, es un juicio, establecer cómo estoy y si debo hacer algunos cambios, etcétera, etcétera. Y ya la petición viene a ser como el 5% de todo el proceso de la oración. Muchas veces no lo hacemos y solo tenemos en la urgencia y en la necesidad pedir, sánalo, 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 sánalo. Pero Jesús mira más allá, mira eternamente, mira a 2000 años plazo. Si él hubiera corrido a sanar a Elazar o a Lázaro, inmediatamente, nada más oír la noticia, seguramente ni estaría esa historia en el Evangelio de Juan, ni nunca la hubiéramos conocido. Pero lo extraordinario de la historia es que, no obstante el amor que manifiesta tener por él, hay otras prioridades, hay otras motivaciones en el ámbito divino que le hacen al Señor no correr de inmediato a hacer la sanidad, sino esperar que sea el tiempo para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, entendiéndose como Hijo de Dios, el portador de los atributos de Dios, pero que está velado y que a ojos de los demás, pues es un hombre semejante a ellos. Así que el ven a Elohim, o sea, el Hijo de Dios, ven hijo a Elohim, el Hijo de Dios, de el Dios, o sea, el portador del amor entrañable, eso es el Señor Jesús. Por lo tanto, de las obras portentosas que realizaba, Él tiene la capacidad de hacer las obras portentosas que ya hemos visto relatadas en los capítulos anteriores. La sabiduría con que hablaba en el capítulo 10, los milagros de la sanidad del ciego de nacimiento, el paralítico del estanque de Betesda y tantas otras cosas más que innegablemente son poderes del cielo que solo Dios podría haber hecho. La multiplicación de los panes, de los peces y la alimentación consecuente de casi unas 15 o más de 15,000 personas. Así que esta enfermedad servirá para que sea glorificado el portador de los atributos de Dios en la persona del Señor Jesús. El verso 5 viene a insistir y a decir, y amaba Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. El idioma griego necesita poner otra palabra porque el contenido del amor necesitan explicarlo. El Ahab, la palabra bíblica para amor, es tan amplia que abarca el amor de Dios, el amor de padres, el amor de amigos, el amor de hermanos y aún el amor conyugal. Pero en griego tenían que especificar, por eso aquí el escritor ya no usa el concepto de fileo, como cuando dice que Jesús amaba a Lázaro con amor filial. Y cuando dice que ama a Marta, su hermana, Jesús amaba a Marta, a su hermana, a María, y a Lázaro, a los tres. Usa una palabra ágape, otra para decir la variación. Pues ahora en función del mandamiento también ama a los tres, a la hermana, a las dos hermanas y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ese es lo que podríamos decir el tiempo de Dios, los tiempos divinos. Luego de eso dijo a los discípulos, vamos de nuevo a Judea. Le dijeron los discípulos, maestro, rabí, hace poco que los habitantes de la provincia romana de Judea, los judeanos, intentaban apedrearte y otra vez vas para allá. No se está refiriendo al decir los judíos intentaban apedrearte, no se está refiriendo
a un término étnico, porque Jesús y los discípulos eran judíos, pero no eran judíos de la provincia romana de Judea, eran judíos de Galilea. Así que eso es una especificación quizá que no está de más hacer, porque si no, no entenderíamos. Los judíos intentaban matarte, pero si los judíos son también sus discípulos, no, son los judeanos, los que viven allá en la provincia romana de Judea, pues Jesús y sus discípulos son judíos. Así que los de allá del sur son judeanos. Respondió Jesús, dice el verso 9, ¿no tiene el día 12 horas? Y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en este mundo. Porque no hay luz de él, no hay luz en él, perdón. Y esto también nos vuelve a decir que nos da aquí una impresión muy interesante de una sugerencia de que estaban en Galilea y que para poder llegar a Jerusalén tendrían que pasar algunos días, como se va a ver en el transcurso del relato. Pero también el versículo tiene un contenido teológico muy grande. La palabra día, desde el Génesis, porque dice, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue, y llamó a la luz día. Eso siempre es un término referido a Dios, al Mesías. Día y luz se refieren a Dios mismo. Así se ve el hilo del día hasta culminar con el día del Señor, la revelación profética del día del Señor. Dicho esto, dice el versículo 11, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. No se está refiriendo a la muerte eterna. Entonces, verso 12, dijeron sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Ellos no entendieron a cabalidad, pero él se refería a que estaba muerto. Por eso les enfatiza en el verso 13 y les dice, Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba de reposar en el sueño. Entonces les aclara y le dice, Lázaro ha muerto. Y me alegro, verso 15, por vosotros que de no haber estado ahí para que creáis, pero vamos a él. Entonces Tomás, llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Y aquí se vuelve a ver esas ventanitas que nos muestran los escritos del Nuevo Testamento, que aunque están en griego, pero que su trasfondo teológico es hebreo, se vuelve a ver porque hay una necesidad de una aclaración. Tomás es un vocablo ya bastante helenizado, o sea, agregado, que se refiere a un gemelo llamado Dídimo, que está haciendo la traducción, ¿verdad? Nos está hablando de alguien que era gemelo. Él es el que dice, vamos para que muramos con él. Entonces llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Los 2 días que se retrasó, más los 2 días de camino, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, que son unos 12 kilómetros por la vía de Jericó. Y muchos de los judeanos habían venido a Marta, a María, para consolarlas por su hermano. Siempre la muerte ha sido un enemigo para la humanidad, un enemigo que nos ha atormentado, que nos ha hecho daño, un enemigo que todavía nos entristece y nos solidarizamos cuando alguien muere.
En esta pandemia hemos sido golpeados bastante y algunas veces extremadamente por la muerte de seres queridos. Así hemos visto partir amigos, hermanos, y hemos visto la solidaridad de los demás y la angustia también que se da cuando alguien enferma. Y a veces esa angustia, esa solidaridad supera las diferencias religiosas o de otra naturaleza. Y esto lo vemos en el verso 19. Muchos de los judeanos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Las costumbres son diferentes, ¿verdad? En los pueblos, en las ciudades, aún nuestro pueblo, nuestro país, que ya tiene costumbres diferentes entre la ciudad y los pueblos del campo. En la ciudad pues hay funerarias y uno va a la funeraria generalmente donde donde se hacen los velatorios antes del sepulcro. Antes de la pandemia eran velatorios de una noche, ahora pues las restricciones son diferentes y los entierros se hacen, si es por coronavirus, casi inmediatamente, sin mediar mucho tiempo. Pero la solidaridad siempre ha sido hermosa. Es muy interesante la empatía que surge en los pueblos. Pues yo soy de un pueblo, de Cabricán, que es Saltenango, y tengo una tía, o tuve una tía, hermana de mi papá. Ella fue bendecida muy grandemente, vivió más de 100 años, y cuando ella cumplió los 100 años, pues fue honrada en el pueblo. Era una maestra de los lugares, y la honró, las autoridades municipales la honraron. Se hizo un servicio, una fiestecita, y participamos de esa fiesta, fuimos a acompañar a los primos. Fue una fiesta que la familia brindó a sus amigos en el pueblo, y prácticamente tuvimos que ocupar un salón municipal, un gimnasio municipal, porque no hay funerarias en el pueblo, y no habría una funeraria con espacio tan grande para darle cabida a todas las personas. Pero unos años más tarde, 1 o 2 años más tarde, ella falleció. Fue reunida a su pueblo, como dice las escrituras. Y también fuimos para estar con los primos. Y ahora, pues no fue en el salón municipal, sino que fue en la casa de habitación de ella, donde se hizo la reunión. Pero fue muy hermoso para mí ver cómo los vecinos del pueblo, los amigos de la familia, tal vez no eran finqueros, tal vez no eran potentados, ni hombres adinerados, llegaban con una libra de frijol, arroz, maíz. Allá la costumbre que tenemos es de comer tamalitos en lugar de tortillas. En el resto del país se comen tortillas, especialmente en las áreas templadas y costeñas, áreas de clima caliente. La tortilla es la que se come, igual que en México o en otros países de Centroamérica. Pero en el altiplano, a donde pertenece la parte geográfica de donde es mi pueblo, además de las tortillas, porque sí se conocen las tortillas, se comen los tamalitos, que son bultitos de masa del tamaño o con la misma cantidad de lo que lleva una tortilla, pero en forma, algunos dicen de ladrillos, o de piedras, pero son muy deliciosos y yo los extraño bastante, ¿verdad? Pues para hacer los tamalitos o llevaban comida, y es muy bonito ver esa empatía. Pues muchos de los judeanos también habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. No sé si trajeron algunas dádivas, es muy probable que sí las hayan traído.
Cuando Marta oyó, dice el verso 20, que Jesús llegaba, salió a encontrarlo. Se veía impetuosa Marta, ¿verdad? Impetuosa. Salió a encontrarlo, pero María, su hermana, se quedó. Ella no salió. Y Marta le dice a Jesús, lo fue a encontrar antes de que entrara a la aldea o a su casa. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No hay acusación, porque el contexto nos dice que no hay acusación. Es el nivel de revelación que tenía, es el grado de amistad que ella compartía con el Señor Jesús. Verso 22, pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios en oración, te lo dará. El amor puro es el único que hay, y el amor puro, cuando es puro, se basa en las promesas de Dios. ¿Qué son las promesas de Dios? En la palabra de Dios hay dos grandes conceptos que a veces son difíciles de captar y de distinguirlos. Uno son los procedimientos y las promesas. Los procedimientos son lo que también podríamos llamarle los mandamientos o los preceptos. Y las promesas. Los mandamientos y los preceptos o procedimientos muchas veces y erróneamente los tomamos como necesarios para salvación. Y hacemos uso de ellos como que si los cumplimos, Dios está obligado a premiarnos con salvación. Y eso nos frustra, porque a veces pareciera que pues, si yo cumplo este precepto y el otro precepto, no le hago mal a nadie, honro a mis padres, a mi madre, bueno, decimos un montón de virtudes y no entendemos por qué no hay respuesta a nuestras oraciones. Pero tal vez se nos olvida que esos son procedimientos del reino, son virtudes, son el protocolo de la vida, pero que Dios no está obligado con nosotros porque los hagamos o no los hagamos, más bien son parte de nuestro parecernos a Él. Y las promesas, que son el otro concepto, las promesas son las dádivas de su gracia. Él las quiso dar. Es su esplendor con que Él quiere que vivamos. Si no sabemos hacer esa distinción, podemos caer en frustración. No oro y no me contesta. De balde, me porto bien. Podríamos decir, no, no es así. Las promesas de Dios son manifestaciones de su bondad tan grande. Y el amor puro sabe distinguir esas promesas y sabe que Dios quiere sanarnos, quiere ayudarnos, quiere libertarnos y hacer milagros muy grandes, que solamente necesitamos expandir nuestra vasija, nuestra capacidad de entender las leyes espirituales. Mientras más capacidad tengamos para entender esas leyes, más dichosos y más milagros vamos a ver. Ella, Marta, muestra una confianza más allá de las expectativas, porque dice, lo que pidas a Dios. Tengo que aclarar que esta frase, lo que pidas a Dios, no es que Jesús iba a orar, a pedir, no, se refiere a la capacidad del Señor de hacer lo que procures hacer, lo que procures de Dios, Dios te lo dará. El Hijo de Dios, o Benja Elohim, es el portador, solo que está disminuido a una condición parecida a la humanidad. Es el portador de los atributos del amor entrañable. Y ese amor entrañable es el que da las promesas, y por ese amor entrañable es que puede venir el ansiado milagro de que su hermano no hubiera muerto. O no sé si puede haber algo más. Pero en la mente de Martita solo hay que pudo no haber muerto si hubiera estado aquí.
o que lo que procures de Dios, Dios te lo dará. Se mira una leve esperanza, está atisbando algo sobre las promesas de Dios. Jesús le contesta y le dice, tu hermano se levantará, resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día final. Y Marta tiene un concepto que es necesario que lo comentemos. Lo que le dijo fue, yo sé que resucitará. En hebreo, este es un juego de palabras entre levantarse, incorporarse y estar en pie. Es el mismo verbo que usa la palabra, sé que se levantará o que resucitará, el mismo verbo que se usa con la hija de Jairo. Cuando Jesús le dice, talita kumi, levántate muchacha, a ti te digo, levántate, incorpórate. Pero hay otro concepto muy interesante que no lo quiero dejar pasar por alto, y es en el día final, dice Marta, o en el día postrero. ¿A qué se refiere en el día postrero? Se refiere a Shmini Atzeret. Es una de las 4 caras que muestran las 4 citas finales del otoño. ¿Qué son las 4 citas finales del otoño? ¿Qué son las 4 caras? Son las 4 fiestas de la salida del año, del mes de Tishrei. Ahí tenemos la fiesta de el sonido de la teruá, de la trompeta, que también se conoce como Rosh Hashanah o Año Nuevo. El día de las reconciliaciones, conocido también como Yom Kippur o Yom HaKippurim. La fiesta de Sukkot, que son 7 días de habitar en tabernáculos. Mandamiento del Señor para recordar la travesía del desierto. Y luego de los 7 días de la fiesta de Sukkot o de la fiesta de cabañas, Dios mandó un día más de fiesta, el 8º día, llamado Shni Asteret, el día después, el día postrero. Y esta fiesta, el día postrero, es el día de la resurrección, ya es la consumación de todas las cosas, porque las citas del Señor nos hablan del programa profético de Dios con la humanidad. Entonces ella se está refiriendo a ese día final, cuando todo se consume y ya la muerte no vaya más. Jesús le dijo, y ahora viene la proclamación y la revelación del Señor, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta es una declaración espectacular. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué está diciendo con estas palabras? Tal vez no tenemos que verlas tan a la ligera. Yo soy la resurrección y la vida. Y repetirlas así sin procurar internarlas en nosotros. Lo que está diciendo él es que Él es Dios, el único que puede dar vida. La vida inmanente, la vida indestructible está en Él, y aunque está en los días de su carne, esa vida está en Él. Si bien es cierto que Él porta la sangre que al ser derramada será el pago de la deuda de la humanidad, del pecado de la humanidad, de estar, el precio de estar separada la humanidad de Dios. Si bien es cierto que ellos no lo pueden ver, sino a un hombre, al Hijo de Dios, Benja Elohim, disminuido, pero el portador de los atributos de Dios, también es cierto que Él nunca dejó de ser Dios. Él es el único y sabio Dios. En el estudio anterior nosotros aprendimos sobre el único y sabio Dios. Jesús es el único sabio Dios. Jesús no puede ser un junior, no puede ser un profeta, no puede ser el ángel de Jehová, no puede ser alguien más. Es que no hay cabida. Dice, el mandamiento es claro, es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor
Nuestro Dios, el Señor, es Ejad, es uno. No hay dos dioses, no hay tres dioses, no hay cinco dioses. Él no vino a ser un diosecito o alguien enviado, ¿no? Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vida indestructible. Eso es lo que está diciendo aquí. Es una manifestación que le está diciendo a Marta de su deidad, de su divinidad. Así que Él merece, el Señor Jesús, toda honra, toda gloria y toda alabanza. Y no pecamos con dársela a Él, porque Él es el único y sabio Dios, que en los días de su carne está en la expresión mínima de la vida de una semilla que creció para poder portar nuestros pecados. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si crees esto, vas a adorar a Jesús, al Señor Jesús. Si crees esto, esta es una piedra fundamental. La respuesta del Señor es contundente. Yo soy la resurrección y la vida, se refiere a la vida eterna. Ningún ser creado puede hacer esta afirmación. Él afirma ser Eloa. ¿Quién es Eloa? Dios, es el nombre santo, el nombre divino más elevado que hay, Eloa, porque de ahí vienen las derivaciones de Elohim. Eloa no se le dice a nadie más que al único y sabio Dios, mientras que Elohim sí se le puede decir a los jueces, a los ángeles, y hay otras derivaciones que pueden confundir. Le recomiendo ver el estudio 44 de esta serie para conocer los otros conceptos a quienes se les dice Elohim. Pero Eloa es el único y sabio Dios, y no se puede este nombre atribuir ni a ángeles, ni a jueces, ni a seres humanos, mucho menos a ídolos. Él afirma ser Eloa. Versículo 27, entonces le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó a prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judeanos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies. María no ha tenido el diálogo anterior, pero lo adora. Y ella lo adoró también con el perfume. Regó sus pies, secó con sus cabellos sus pies, como vimos en el versículo 2 de este mismo capítulo. Lo adora como Dios. Y le dijo: Señor, Señor, Adonai, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero claro, la revelación todavía es parcial, porque no lo ve ahora como que ahora puede haber un milagro, sino lo ve 4 días antes. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, pues sí, la solidaridad se ve, ¿verdad? La hermandad de conocidos. También llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué tremendo, qué tremenda identificación hay de Dios para con nosotros. Él es Dios, pero no significa que no entienda nuestros sufrimientos, que no comprenda nuestros dolores. Por eso es que Él llega a identificarse tan plenamente con esta mujer, con esta hermana del muerto, y con el grupo de paisanos que están conmovidos también de ver a una mujer. Uno se conmueve cuando ve a un pariente llorando por su fallecido.
En la iglesia nosotros tuvimos hace 3 meses una experiencia muy dolorosa. Una hermana muy amada, hermana Leti López, ella tenía a su hijito Ricardo José Mayén López, un muchacho. Lo vimos crecer en la iglesia, lo vimos casarse, lo vimos formar su hogar con su esposa. Dejó la iglesia para estar con su esposa, en la iglesia de su esposa. Pero la relación se mantuvo y la honra de este joven para su madre era notoria. De repente la petición de oración, Ricardo José dio positivo con el coronavirus, oren, y pusimos a orar en la iglesia Visión de Fe de Guatemala. Oramos, pedimos, suplicamos, pero murió. Nos impactó tanto porque era el hijo único de ella, de nuestra hermana Leti. Y uno se siente imposibilitado de poder llevar una palabra de consuelo. Hemos entendido que la muerte es dolorosa, la muerte de cualquier ser querido, pero la muerte de un hijo pareciera ser la más dolorosa que hay, más dolorosa incluso que la de un padre o que la de un cónyuge. Es más, alguien dijo que cuando un cónyuge muere, el que queda vivo se llama viudo, y cuando un padre muere, el que queda vivo, es decir, los hijos, se llaman huérfanos. Pero cuando un hijo muere, ni siquiera se ha inventado la palabra para decir qué es lo que siente el padre. Aunque el padre se calle y no lo diga, pero sufre. En la argumentación de Judá con José, que no quiere dejar ir a Benjamín, que quiere retenerlo, su argumento es: mira, me quedo yo en su lugar, aunque yo me vaya al infierno, me quedo en su lugar, porque mi padre no sobrevivirá si no ve a su hijo, no podrá volver a vivir, y yo no quiero ver ese dolor de mi padre. Pero Benjamín tenía 10 hijos. ¿Por qué Judá no arguye ante el virrey de Egipto, que él creía que era el virrey de Egipto, pero que además de virrey era su hermano? ¿Por qué no le dice, sus 10 hijos van a quedar huérfanos? No, habla, mi padre no sobrevivirá. Entonces, hay muertes tan profundamente dolorosas como la muerte de un hijo. Y estos 3 meses hemos orado por la hermana Leti. La iglesia se ha volcado para darle palabras de consuelo y de amor. Y ella, pues, ha tenido que pasar este tiempo. Y solo Dios sabe cómo ha logrado sobrevivir y cómo ha logrado ir pasando este tiempo. Y Dios se conmueve de eso. Estoy seguro que Dios está involucrado con hermana Leti y con todas las mujeres, madres y todos los padres que han perdido un hijo en estas circunstancias similares a la hermana Leti. Y preguntó, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró otra vez. El versículo más corto de la Biblia, ¿verdad? Y Jesús lloró. Se estremeció en espíritu, se conmovió, y Jesús lloró. No lo hace humano, sino muestra una identificación con nuestros dolores, como dijo el profeta. Isaías 53:4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Eso es lo que Él está mostrando, su identificación. Dijeron entonces los judeanos, mirad cuánto lo amaba. Y algunos de ellos, ya viene la crítica, ¿verdad? No podía este que abrió los ojos, ahí sí reconocen, ¿verdad? Que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Su crítica nos muestra que su creencia en Jesús es
por algo evidente como la sanidad del ciego, pero no miran, no tienen la revelación más allá. Jesús, profundamente conmovido, dice el versículo 38, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, lleve ya, porque lleva cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si exhibes la fidelidad de Dios, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Desatadlo y dejarlo ir. Quiera Dios bendecir este estudio en su corazón y ver la revelación de que Jesús es Dios, el único y sabio Dios, digno de alabanza, digno de adoración, que no pecamos si nos postramos ante Él, que no pecamos si lo adoramos, pero que tenemos que entender que los días de su carne son una obra para mostrarnos el amor tan grande de Dios para nosotros, que no le importó disminuirse a sí mismo con tal de venir y salvarnos y pagar el precio de nuestra redención. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por ese amor tan grande con que nos has amado. Gracias te damos, Señor, por tu bondad que es infinita y que te has revelado a nosotros. Gracias, Señor, por la muerte que has vencido, y aunque todavía la experimentamos, pero tenemos una esperanza bien fundamentada, bien dichosa, que solo el cielo nos puede revelar, que pronto la muerte ya no nos separará de ti ni de aquellos que hemos sepultado en la tierra, que volveremos a vernos con nuestros seres queridos en la resurrección del día de Shmini Atzeret, del día postrero, del octavo día. Sea tu voluntad que este mensaje sirva de bálsamo para muchos, en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, que Dios lo bendiga. Nos vemos de hoy en 8 o el próximo domingo en nuestra próxima transmisión en línea de un mensaje devocional y de meditación en la palabra de Dios. Señor nos guarde y nos bendiga y tenga en su mano consolar los corazones de todos los que han sufrido o hemos sufrido la partida de un ser querido, especialmente de los padres que han tenido que enterrar a sus hijos antes que los hijos los entierren a ellos. Hasta la próxima. Dios quede con usted.